Hola, hola, bienvenidos a este podcast de locución comercial. Aquí desde el estudio de grabación del Instituto IPAC vamos a ir contando primeramente una historia. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, había comenzado a principios del año 1992, donde comencé a conocer lo que es el fascinante mundo de la radio y más específicamente de la locución comercial. El profe en aquella época nos había traído como primeros textos para practicar textos de locución comercial y me quedé pero realmente enamorado. Y desde aquel entonces, al terminar mi carrera, ya me fui direccionando específicamente dentro de lo que es mi pasión, que es la comunicación, específicamente la locución comercial. Y de ahí fue mi especialización y me fui de alguna manera cada vez más sumergiendo en ese mundo de la comunicación, pero más específicamente de la locución comercial. Y es así que mi carrera se especializa dentro de esa rama de la comunicación y fuimos de alguna forma también ya ideando talleres de locución comercial aquí en el IPAC. Y sin dudas es muy importante para la gente que trabaja en diferentes ámbitos la parte de locución comercial porque comenzamos primeramente todo lo que hace al proceso de la comunicación oral y nos vamos viendo los detalles mecánicos primeramente para luego ir ahondando más específicamente en el área comercial. Entonces, por ejemplo, está el taller de locución comercial nivel 1, donde comienza todo ese proceso de la comunicación oral, la proyección de la voz, por ejemplo. ¿Qué sería lo más importante dentro de la proyección de la voz? ¿Cuál sería eso más importante? La gente comienza a pensar y dice, bueno, a ver, ¿qué sería lo más importante en el proceso, en la proyección de la voz? Sería la respiración. Y dentro de la respiración vemos cómo desarrollar correctamente una respiración. Luego ya se viene la proyección de la voz. También tenemos todo lo que es el mecanismo de la lectura, el objeto de la comunicación y dentro de ese proceso analizamos todos los puntos que hacen, por ejemplo, a las reglas de dicción, que son 10 reglas. Las vamos también teniendo en cuenta, la respiración, la vocalización, que es justamente anidar dentro de la boca la pronunciación correcta de las vocales y por supuesto vamos en el mecanismo de la lectura adaptando y asumiendo de alguna manera, ejercitando lo que son las reglas de dicción para que la gente pueda ir conociendo. Una de las principales reglas de dicción es, por ejemplo, la primera que dice todas las palabras de una oración deben pronunciarse ligadas, a menos que entre ellas hayan signos de pausa. Es lo que habitualmente más cuesta, será por nuestra costumbre, será por la idiosincrasia del paraguayo, que es la unión de las palabras. Entonces, ese será un punto muy importante dentro de la expresión oral, dentro de la lectura, por ejemplo. Y luego ya se viene la parte interpretativa. Siempre digo, el primer paso a la interpretación, ¿sabes cuál es? El primer paso es identificar cuáles son los 5 grupos de palabras que hacen a la parte interpretativa. Entonces, primeramente, asumir, establecer ya un mecanismo de correcta modulación de la voz, luego ya se viene la parte interpretativa. Dentro de ese proceso de parte interpretativa, por ejemplo, identificamos los 5 grupos de palabras que son importantes a la hora de enfatizar dentro de una lectura, enfatizar una palabra que tiene valor. Esas palabras son, por ejemplo, el sujeto, en primera instancia, que es justamente de quien hablamos en la oración. Luego se viene, por ejemplo, en segundo lugar, el verbo, que es lo que hace la acción. Después se viene en tercer lugar el adjetivo, cómo lo hace, describir la dimensión de todo eso.
los números y cifras son muy importantes para dimensionar una comunicación. ¿Cuántos son? La cantidad es muy importante. Y luego se vienen las afirmaciones categóricas, las negaciones categóricas, que ahí forman los 5 grupos de palabras muy importantes dentro del primer paso a la interpretación. Y luego ya empezamos a analizar el mercado, ¿verdad? Empezamos a analizar el mercado, un breve análisis. Siempre la parte mental es muy importante, porque suelo decir que para que una comunicación, sobre todo dentro del área comercial, sea efectiva, sea persuasiva, tiene que darse 3 columnas que se alineen perfectamente. Sí. Por ejemplo, que sea la parte mental de la persona, que pueda razonar y, por supuesto, elegir correctamente la voz, y, por supuesto, que se pueda analizar lo que significa el mercado a quien va dirigido. Por eso hacemos en el primer análisis, hacemos justamente dentro de una pirámide, hacemos el análisis cuál es nuestro público objetivo, para que dentro del tipo de comunicación nosotros podamos elegir. Porque recordemos que hay, por ejemplo, 4 tipos de caracteres dentro de lo que hace a la interpretación. Hay 4 tipos. Primeramente está una locución bien reposada, una locución intimista, que puede ser una locución que va a la parte amorosa, por ejemplo, a la pareja. Y también puede ser una locución intimista que va hacia lo que significa la conciencia con respecto a la salud. Puede ser conciencia hacia la naturaleza, hacia la integridad del ser humano. Entonces, tenemos primeramente la locución intimista, suave, reposada. Luego se viene la locución neutra. Es una locución generalmente plana, que se utiliza siempre para la parte de noticias, información. Luego se viene también la locución coloquial, que es la locución que utilizamos normalmente entre amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa locución entre amigos, fresca, coloquial, informal quizás, forma parte también del tipo de locución según el carácter. Y finalmente tenemos la locución brillante, que es una locución súper rápida, una locución en la cual todo es brillo, todo es énfasis, una locución fuerte, arriba y muy veloz, como en el caso de las transmisiones de fútbol. Entonces, tenemos 4 tipos de locución según el carácter. Entonces, nosotros eso tenemos que asociarlo a la parte de público objetivo, a quien va dirigido, y para eso generalmente hacemos el análisis a través de una pirámide. Y eso es de vital importancia, porque vamos a elegir, según nuestro público, qué tipo de locución vamos a elegir, y ahí es en donde entra el tercer elemento, que es el producto, la marca, la empresa y o el servicio. Entonces, hacemos que coincida justamente el tipo de locución según el carácter, el producto y el público a quien va dirigido. Todo eso tiene que coincidir. Entonces, será muy importante para que nosotros podamos ir eligiendo justamente lo que significa la carrera de locución, y más específicamente estos talleres que llevamos adelante, que es la parte de locución comercial nivel 1. Y después ya se vienen las primeras interpretaciones en la elaboración de un texto, por ejemplo, ¿verdad? En la elaboración de un texto vamos a ver la elección de estos tipos de locuciones que vamos a tener en cuenta para que podamos llevar adelante un trabajo que signifique un éxito a la hora de proyectar la voz. Y hay muchas personas de diferentes ámbitos que hoy en día eligen el taller de locución comercial, tanto en su nivel 1 como en su nivel 2 que viene posteriormente. Entonces,
Ese es el desarrollo para la gente, por ejemplo, que trabaja en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito jurídico, por ejemplo, para presentar un caso de un juicio oral. Los ingenieros, arquitectos que quieren presentar sus proyectos a inversionistas, por ejemplo, y están delante de un público, quieren mejorar su proyección oral y mejorar la persuasión a la hora de tocar uno y otro tema defendiendo su proyecto. De médicos, odontólogos, incluso hay personal policial y personal militar que suele justamente cuando tienen la tarea de presentar un proyecto, de hacer frente a un público, por ejemplo, entonces ellos van mejorando la proyección de su voz y la capacidad de persuasión, que será muy importante. Entonces, en este primer podcast con respecto a la locución comercial nivel 1, les agradezco la participación. Yo soy Aníbal Jiménez, con más de 30 años de trabajo en los medios de comunicación y en esta tarea que es justamente lo que me apasiona, la locución comercial.